Hola, hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a unirnos, voy a esperar que Santiago me envíe la invitación para agregarlo y empezar. Santiago, ¿estás por ahí? Pues ya vamos a contar qué vamos a hacer, voy a esperar que Santiago se conecte para empezar a contarles de qué se trata y qué vamos a hacer esta noche. Critonazo. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Net, ya está entrando, listo. Hola Santiago, Hola, ¿cómo estás Alexandra? ¿Cómo te va? bien, gracias. Yo pienso que era mi internet el que no dejaba empezar. Pero todo bien. Puede ser, puede Cosas que ser. pasan en vivo. Estamos acá Cosas con lo de vida. importante, tranquila. Listo, ¿Cómo has entonces estado? vamos. Bien, bien, bien. Gracias, Santiago. Vamos a arrancar. Critonazo es un espacio que creamos nosotras para hablar acerca de temas de interés de opinión y reflexión. Todas las noches, los sábados que nos reunimos, invitamos a alguien en particular para hablar temas de interés nacional y en esta ocasión te invitamos a ti porque queremos hablar de responsabilidad social y conflictos. Entonces, ¿cómo es la dinámica de nosotros? Generalmente arrancamos con unas preguntas base que nos han enviado a través de las stories los seguidores y en la siguiente parte generalmente intentamos responder las preguntas que el público o los que están conectados empiezan a hacernos. Entonces, en esa dinámica te quiero saludar, darte las gracias por haber aceptado la invitación, porque realmente no es que fuéramos amigos de antaño, sino nos conocimos a través de las redes sociales y que hayas aceptado la invitación para Critón es muy importante para nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y yo en serio que celebro mucho estos espacios en donde se puede hablar abiertamente, en donde se puede comentar acerca de qué está pasando con el país, cómo nos sentimos, cómo percibimos la realidad y simplemente poner temas en la mesa. Así que antes de ustedes, muchas gracias por esos espacios que están generando. Listo, gracias. Entonces, Santiago, cuéntanos quién es Santiago Cano para arrancar, para que la gente se entere un poquito qué haces tú, quién eres tú y pues podamos empezar a conversar. Perfecto. Bueno, pues más allá de contar los títulos o qué hago, qué no hago, pues comenzar contándoles que yo soy de Medellín, actualmente vivo en Bogotá, soy el menor de una familia grande, 6 hijos, papá y mamá, Uy, eh, una familia bastante unida y de hecho eso es algo muy bonito porque tener a 7 personas atrás mío, que son mis papás y mis hermanos, me ha permitido ver como diferentes miradas y tener diferentes espejos, como yo lo puedo llamar, que es como tener a un país en un mismo lugar, en una mesa, un domingo en la mañana en el desayuno. Pero más allá de eso, pues el camino mío, digamos, personal ha sido muy volcado hacia los temas sociales. Yo actualmente soy consultor para el Fondo Mundial para la Naturaleza, que es WWF, es una organización internacional que trabaja por la conservación ambiental. Adicional a eso, hago bastante voluntariado, hago un voluntariado fuerte con la misión de verificación de Naciones Unidas y puntualmente con excombatientes del proceso de paz, ¿cierto? Que son los de las FARC-EP. Y durante 7 años estuve vinculado a una organización que trabaja principalmente con voluntariado y temas de juventud, que es Techo, un techo para mi país. Estuve durante 7 años, el último cargo pues fue la gerencia en Techo Colombia. Y bueno, eso entre todo, en profesión soy ingeniero industrial, lo cual también es interesante saber que mi vida se ha volcado por estos temas sociales desde hace más de 8 años, pero comencé como mucha gente desde el sector privado, yo vengo de la banca, vengo de trabajar en un banco durante unos años y luego tuve ese clic en la mente y gracias a la vida pude volcarme a estos temas sociales y a estos temas de trabajar con las demás personas y bueno, eso es un poquito de lo que hago ahorita actualmente.
Bueno, como es un poquito nomás, entonces pues vamos a darle paso. Menos mal que Santiago iba a ser resumido, chiquito, él iba a contar un Cortito. poquito de lo que había hecho en esta vida. Entonces vamos a arrancar con la primera pregunta. Nos dicen, ¿qué es un conflicto social y cuáles son los conflictos sociales más relevantes en Colombia, Santiago? Bueno, pues mira, pues un conflicto social, como su nombre lo dice, y como yo lo entiendo, son problemáticas que competen a más de una persona. Son esas problemáticas que le duelen a un país, que le duelen a una sociedad, a una ciudad, a un espacio territorial, y de una u otra forma es lo que moviliza a las ciudades y lo que empieza a generar ciertos cambios, esperaría uno. Cuando me preguntas un poco cuáles son los conflictos sociales que hay en Colombia, hay que partir de una premisa muy grande y es que tenemos un país que es el más desigual en la región, el segundo más desigual de hecho, y eso nos dice bastante, nos dice que hay una brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, una brecha en sistemas económicos muy fuertes, hay asentamientos informales donde hay personas que se le han vulnerado sus derechos. Para enumerarte algunos de los conflictos sociales que yo siento que todos los que están acá conectados y los que escuchan esta charla, estoy seguro que todos podemos como estar de acuerdo en que uno, pues hay actualmente un conflicto social y es la indignación ciudadana. Eso lo hemos visto en las marchas que se estuvieron generando durante los próximos años, la que tuvimos en el 2018, que fue una de las más grandes que tuvo el país. En su momento era para estar en contra de las FARC o para mostrar como el poco apoyo que tenían las acciones que estaban haciendo. Actualmente las movilizaciones que se tuvieron, que vinieron como en concordancia con lo que pasaba en América Latina, en Chile, en Puerto Rico, en fin, y le sumaría otros dos, además de esa indignación de los ciudadanos, y es uno, pues lo que estamos viviendo, el proceso de paz que se hizo con las FARC-EP, y al mismo tiempo la conversación y todavía esa gran pregunta de cómo dar respuesta a los conflictos armados en Colombia, y por último la pobreza. Yo creo que la pobreza es uno de los dolores más grandes que tenemos en Colombia y que de una u otra forma es un caldo de cultivo para un montón de vulneración de derechos que tenemos en el país. De lo que tú me dices, voy a retomar la desigualdad. Si bien es cierto que históricamente somos un país que no ha logrado subsanar y que por eso la violencia se ha vuelto parte rutinaria de nuestro día a día, la desigualdad sí tiene un lugar muy importante dentro de la estructura de los conflictos sociales que se están gestando, ya sea que se pararon momentáneamente por la situación de la pandemia, pero que están ahí. Es decir, no podemos hacernos los que eso no está ocurriendo, sino esto está como tapadito por el hilo de la pandemia. Entonces, como el tema también está relacionado con responsabilidad social, cuéntame cómo es o qué significa responsabilidad social y cómo lo amarramos a la desigualdad que estamos viviendo nosotros y que es una constante dentro de Colombia. Bueno, pues mira, para mí una forma muy buena de entender la desigualdad actualmente en el país, yo lo pongo en un ejemplo que lo vemos en las noticias y quienes han tenido la posibilidad de tener contacto con poblaciones vulnerables son los trapos rojos. Los trapos rojos que están en las ventanas, en las comunidades vulnerables de personas pidiendo literalmente apoyo, eso muestra la desigualdad. Hay personas que están pasando días sin comer y eso es algo que está pasando. Y no es que simplemente sea nuevo, sino que eso viene ocurriendo hace muchos años en Colombia. Pero ahí es cuando justamente entra a jugar la responsabilidad social. Este concepto si nos vamos a la academia, es un concepto sumamente amplio que está, digamos, adscrito a un tema corporativo principalmente. Se le ha atribuido a la empresa el decirle, usted se debe a los ciudadanos, usted se debe a un territorio. Si usted provee productos o servicios, pues también tiene que entregar pues como una compensación a quien está al lado. Pero es un término que va mucho más allá. Cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos de esa responsabilidad genuina que debe tener el sector privado, en este caso, con las ciudades, de una u otra forma para poder apoyar el crecimiento del país, para dar respuesta a lo que hoy por hoy se entiende como un crecimiento genuino entre las ciudades, las personas que están involucradas. Y más aún cuando hay una afectación directa o indirecta con poblaciones campesinas, ciudadanos o simplemente un impacto en el país. Entonces, digamos que desde la academia se atribuye mucho al sector privado, pero este concepto a mí me gusta pensar que es algo abierto a todas las personas. La responsabilidad social es también ese compromiso que tengo yo con el de al lado, ese compromiso que tengo yo con mi vecino, con la persona de a pie, con la persona, con mi papá, con mi mamá, con mi novia, con las personas que están alrededor. Es el compromiso que nos dice yo no estoy solo y yo necesito de la otra persona, y en esa convivencia yo soy responsable también de lo que le pasa al otro. Yo soy responsable de lo que esa persona hace, y ahí es cuando empezamos a hablar que hay una responsabilidad social porque vivimos en sociedad. Entonces yo creo que el término se puede atribuir más a esa línea. Bien,
Hay una situación y es que en general en esta circunstancia de la pandemia la gente ha sentido que los bancos han tomado una posición no muy responsable frente a las necesidades que tienen las personas. Y, es decir, en el devenir de la construcción de los bancos, ellos, ¿qué hicieron? Inicialmente tenían una acumulación de riqueza, hay en este caso como tal un beneficio porque tienen utilidades exorbitantes que cuando uno escucha decir 1 billón, pues son cifras incalculables cuando uno tiene un trapo rojo colgado en la puerta, pero ¿por qué nosotros no notamos o no es evidente para nosotros en un Estado social de derecho que los bancos tengan una responsabilidad social clara, más allá de estas iniciativas como por ejemplo la que hace el BBVA con todos los proyectos de aprendizaje o iniciativas como Bancolombia de estar más cercanos? ¿Por qué no es tan notoria la responsabilidad de ellos? Y por el contrario, es más evidente que sus ganancias aumentan a pesar de la necesidad de los que estamos bancarizados. Sí, mira, yo creo que para darte respuesta a esa pregunta hay que irnos un pasito más atrás antes de pensarnos puntualmente en los bancos. Y quiero como que nos animemos a verlo así, porque partamos de la premisa en que estamos todos como ciudad, como ciudadanos, como empresas, como todos los actores afrontando esto, afrontando la pandemia, algo nuevo, algo que de verdad desestabilizó cualquier mecanismo. Entonces ahí también entra a jugar mucho quién va en respuesta más rápido, ¿cierto? Y ahí me voy a ir un poquito a la academia también y desde la sostenibilidad y estos conceptos se habla mucho de los grupos de interés. Los grupos de interés es esos grupos más cercanos a mí como institución y si yo tengo una comunicación constante y clara con mis grupos de interés, que en su mayoría los más importantes son clientes o los consumidores de los productos o de los servicios, pues ahí es cuando empezamos a ver que quien responde más rápido es quien tiene más clara esa comunicación con ellos. Esto lo que mostró es que los bancos hoy tienen una brecha muy grande en esa comunicación con este principal grupo de interés. Yo creo que ahí lo que demuestra es que hay un gap, hay una brecha muy grande entre lo que los ciudadanos esperan y quieren de una institución como esta. Entonces, si miramos en este espectro, estamos hablando que hoy le pasa a las empresas financieras porque es una de las economías más fuertes que tiene el país y de hecho el mundo y porque también regula la parte económica, pero de nuevo, yo prefiero mirarlo desde esa lógica de saber que se han develado un montón de factores y uno de ellos es que no hay un entendimiento de quienes componen la empresa, ¿cierto? Ahora, si nos vamos al caso puntual de los bancos, yo creo que ha sido una mirada muy tímida que se ha tenido conforme a la forma de cómo aportar. Y no me atrevería a dar un adjetivo negativo, sino más bien como verlo desde algo tímido, donde están viendo cómo en medio de la incertidumbre se van ajustando. Y yo lo que pensaría es que ellos están en deuda. Hay una deuda puntual con la ciudadanía, con sus usuarios, porque sí esperamos mucho de ellos. Y no lo ataría algo a responsabilidad social, lo ato más a conceptos como humanidad, lo ato más a conceptos como Conciencia. ciudadanía, como conciencia, como coherencia. Entonces, apelando a los valores, pues de verdad yo creo que hay un deber ser que esperamos que pase y ante lo contrario yo creo que tenemos que seguir levantando la mano cuando veamos que no esté pasando. Hay una cosa y es que en esta brecha notamos que la capacitación que se está haciendo para los trabajadores es menor a la que deberían tener. Si bien es cierto, hay gente en todas las posiciones en la pirámide, cuando todos pasamos al trabajo remoto de un día para otro, empezamos a notar que esa brecha tecnológica no era solamente la gente que está en servicios generales, sino el presidente de la compañía también tenía la misma circunstancia. Y son muchos los ejemplos que se han popularizado en la red de gente que ha cometido errores en la conectividad, en el manejo de las plataformas, etcétera. Y uno, si retomamos, digamos, un poco el término de capacitación, ese viene amarradito a responsabilidad social, porque no es solamente dotar al colaborador o al empleado de lo que necesita para desarrollar su labor, sino también cómo esta labor le beneficia en su desarrollo, no solo personal, profesional, sino también familiar. Y ahí es donde estamos años atrasados, no un poquito, Sí. sino mucho. Sí, total. Yo igual quisiera ser un poquito optimista pensando, digamos, en comparación con otros países, en un contexto como América Latina. Yo sé que las comparaciones a veces son complejas, pero claro, cuando uno se compara, digamos, nuestro desarrollo con lo que pasa en Centroamérica, por ejemplo, o con lo que pasa con otros países en la región, uno dice, bueno, no estamos tan mal o los años luz no son tantos y de pronto son un poquito menos. Y en esa lógica, sí, igual es una realidad, está pasando y un poco lo conversaba con algunas personas hace poco y es, Colombia ya venía intentando promover a nivel corporativo el tema del teletrabajo,
muy volcado, por ejemplo, hacia el cuidado de los colaboradores, hacia tener mejores lugares de trabajo, pero o sea, estábamos en deuda y nos dieron un sacudón gigante y al sector privado, y no únicamente el privado, al sector público, a las ONGs, fue decirle, llegó un momento y vamos donde solamente la única forma de trabajar es en remoto. Yo creo que esto muestra, como tú lo mencionas, dos brechas muy grandes. Una es que todavía hay muchos retos por trabajar en la conectividad, no únicamente en el sector, digamos, en las principales ciudades, sino en la ruralidad, que es una gran parte del país hoy. Y al mismo tiempo hay un concepto que se habla también en toda la lógica en sostenibilidad y es la responsabilidad extendida al consumidor o la responsabilidad extendida sí, al consumidor como tal de mis productos o de mis servicios. Entonces, si lo vemos ahí se amplía un poquito más el impacto, donde no es únicamente cómo hacer que mis colaboradores estén conectados, sino también cómo hacer que mis clientes, que mis usuarios o simplemente la ciudadanía en general pueda tener acceso a temas como estos. Y cuando hablamos ahí sí podemos conectar el concepto de responsabilidad social, pero lo ampliamos a un tema de sostenibilidad, porque a mí me interesa que mi ciudad salga de esta. O sea, si yo soy una empresa, me interesa que la ciudad salga de esta, que el país funcione y que todos en conjunto podamos tener las mismas herramientas para poder superarlo. Mira que en ese caso la pertinencia, la calidad y la sostenibilidad son imprescindibles. Sin embargo, dentro del proceso y los acuerdos de paz, cuando empezó a ser, digamos, popular el hecho de que había que vincular a quienes estaban en este caso saliendo de combate y que pudieran ingresar, realmente el Estado no hizo un ejercicio pedagógico fuerte con las empresas donde uno tuviera desde gestión humana la posibilidad de entrenar a sus equipos reclutadores para vincular el personal que estaba saliendo de la selva. Y realmente me parece que hay una falla enorme allí, no solo de responsabilidad de la empresa privada, sino del Estado. Es decir, no lo sabemos. Y lo digo porque nosotros trabajamos en un colegio y realmente a mí jamás me llegó un correíto, si acaso, de, oye, podrías hacer esto. Sí, Alex, yo creo que en ese tema, y ya entrándonos a hablar acerca del proceso de paz que se vivió en Colombia, la implementación de los acuerdos y uno de los conceptos en los que me siento más cercano y como más afín es la construcción de paz. Yo reconozco como ciudadano muchos errores de un gobierno que también dijo apostémosle a hacerlo y de pronto el proceso, pero siendo como noble con los procesos, intentando ser justo como ciudadano y como persona, yo creo que también nos enfrentamos a un proceso muy complejo. O sea, estamos hablando de más de 50 años de conflicto, un conflicto con muchas facetas y un conflicto donde en su momento se empezó a entender y se cayó en el error de ver a un proceso de paz como algo que le competía únicamente al gobierno y al Estado, y nos olvidamos de esa conexión que se tenía con el sector privado y con los ciudadanos. Mucha desinformación, muchas campañas de desprestigio y lo más importante es que aquí hay un tema humano, estamos hablando de personas. Entonces aquí es cuando uno dice, de pronto esto tenía que ser más allá de un papel, un acuerdo, es un tema más de el otro. Un joven como yo, una persona de 30 años que nació de pronto en la zona rural de Colombia, en la Orinoquía, o que nació en San Vicente del Caguán, ¿qué le pasó a esa persona como persona? Quitémosles el uniforme, quitémosles el sesgo de que sea combatiente o descombatiente, quién era esa persona y qué tenía alrededor. Ahí es donde yo creo que, claro, eran unos retos gigantes. Yo sí le atribuyo mucho a esto, a reconocer que todavía como país, en medio de tantas brechas y trayendo lo mismo, una desigualdad muy marcada, hablar de un proceso de paz fue muy complejo, pero se hizo y había que afrontarlo y es cuando empezamos a decir es tarea nuestra también. El sector privado jugó un papel y sigue jugando un papel vital porque el sector privado también moviliza mucho porque quienes están en el sector privado son personas, somos ciudadanos, somos las personas que estamos involucradas. Entonces una pedagogía en función de decir, por ejemplo, vamos a incluir excombatientes y la gran pregunta es, ¿lo llamamos excombatientes o no? O por ejemplo, o le contamos a la gente y de nuevo estamos hablando con humanos, con personas que van a decir, yo cómo voy a estar conviviendo con una persona que durante los últimos 50 años escuché en noticias que era el que mataba y descuartizaba. Entonces, cuando uno encuentra y escucha eso, son conflictos muy humanos también, y eso hay que trabajarlo hablando, entendiendo, poniéndose en los zapatos del otro, siendo empático. Yo creo que el proceso sigue, el camino sigue, la empresa, el sector privado, el gobierno, el Estado y nosotros como personas tenemos que seguir apostándole a esto, pero entendiendo que es un proceso de largo aliento, un proceso de largo aliento que requiere muchos compromisos de todos y una resiliencia para poder sacarlo adelante. Usted es muy positivo, Santiago. ¿Usted ve el vaso medio lleno o va llena, llena el vaso? Es que Entonces, toca, pues me toca. parece chévere. Pero
vea, yo se lo pongo en términos de qué recibe la empresa en beneficios que ejecuta responsabilidad social. Porque realmente cuando a los empresarios les llega y les dice, bueno, puede haber este beneficio, vea, se incluye, es que se incluye, así no haya pedagogía. Pero si eso trae un beneficio detrás, de una vez se activa. ¿Qué beneficios hay de hacer responsabilidad social? Eso es real. Mira, si nos vamos al concepto de responsabilidad social, en Colombia sigue siendo voluntario. Y eso también es algo que hay que tener claro. En Colombia no hay una ley que diga, usted como empresa tiene y está obligado a hacer responsabilidad social. Y eso es complejo. Y de hecho hay una disputa muy grande entre si la responsabilidad social debe ser impuesta o voluntaria, porque también estamos hablando de conceptos de proponer la ciudadanía, de crecimiento, de sostenibilidad. Entonces, bueno, si dejamos la conversación a un lado de si debe ser obligatoria o no, sí, indiscutiblemente hay unos beneficios gigantes para las empresas el tener una línea de responsabilidad social. Te lo voy a ir dando, digamos, por líneas. Desde la línea económica, hoy por hoy las empresas son llamadas a que tengan programas claros, no únicamente de responsabilidad social, sino que amplíen su espectro hacia la sostenibilidad ambiental, social y económica. ¿Por qué? Porque eso los hace más competitivos. Al hacerlo más competitivos es que los pone más en los ojos del mercado, es que los pone mucho más claro en que sean más competitivos a nivel económico y que puedan hablar de indicadores que reportan a sostenibilidad ambiental, a su impacto económico, a su materialidad. Entonces, digamos que en esa materia hay un beneficio directo. Si eso lo bajas a productos, está claro que nosotros como ciudadanos, digamos que todas las personas en el mundo y acá en Colombia también nos hemos vuelto mucho más conscientes de lo que estamos consumiendo. Quisiéramos mucho más, pero ya está pasando. Muchos están preguntándose, ¿este producto de dónde viene? ¿Quién lo manufactura? ¿Este producto quién lo hace? ¿Qué escándalo tiene? ¿Cuida el medio ambiente? ¿No lo hace? ¿A quién contrata? Entonces, como las personas estamos cuestionando más eso, la empresa que dé respuesta a eso de una manera positiva, con procesos que son sostenibles y sustentables, estamos hablando que van a poder tener más participación en el mercado. Entonces, es el segundo beneficio, si hablamos de producto y servicio. Y hay un tercero que a mí me gusta pensarlo como un beneficio de coherencia social. Y yo creo que es algo que no debe permear lo económico, ni el crédito y tampoco el rédito, sino por el contrario, esa necesidad de que nosotros podamos ver que las empresas tienen un compromiso genuino por el lugar en el que están, porque pagan sus impuestos, porque le apuestan. ¿Pasa? No. Y hay un reto muy grande en Colombia. En Colombia la responsabilidad social es un tema que apenas está madurando. Hay empresas pioneras a nivel regional, hay muchas empresas que están marcando la parada, pero nos falta bastante. Y ahí, digamos, soy optimista por los resultados que veo, pero soy consciente que falta muchísimo más por hacer. Porque no, en un país donde hay tanta desigualdad es mucho lo que hay que hacer, pero también exige procesos responsables, sector privado y público, y esa tarea nos falta. Aló. Ese altruismo empresarial, que si bien uno lo proyecta y dice, ojalá todas las empresas lo pudieran insertar y lo vieran realmente y vieran los beneficios, no solamente que traen hacia afuera, sino hacia adentro también. Tengo un ejemplo particular y es cuando yo voy al supermercado y yo compro algo y me sobran 20 pesos o 30, la niña de caja me dice, ¿quieres donar esto? Voy a dar el ejemplo, gotica. Y esa gotica va a alimentar un montón de goticas que formaron un océano para el que se benefició X empresa. Yo lo puedo ver como doné, yo quise, fue voluntario, me nació, pero eso también a nivel empresarial viene en menores impuestos o en beneficios para esa empresa o réditos que se reúnen realmente de la participación de un montón de personas, no de esa empresa en particular. ¿Eso es responsabilidad social? Mira, eso responde a un caso particular que tuvimos acá en Colombia hace unos años, pues que no vale la pena traer la colación, pero que está clarísimo cuál es. Pero frente a eso, mira, la pregunta de si en efecto es impuestos de una empresa o no y el beneficio está en ellos, la respuesta es no. Y porque es un error y digamos, ahí podemos ahondar un poquitico en la reforma tributaria y lo que se ha buscado con la regulación, y es que una organización social digamos que cuando hace la acumulación, digamos, de donaciones o de aportes, doscientos o Ay, ay, 300. se Hola, hola. cayó, se cayó. Hola, hola. Ahí te veo, ahí Ya, te veo. listo. Bueno, entonces,
Ahí retomando un poquito, te decía que si, por ejemplo, desde yo como ciudadano voy a ese centro comercial, voy a ese retail o a ese lugar y yo aporto 100 o 200 pesos, no es la empresa quien está aportando, sino que es Santiago Cano. Y eso es muy importante Ajá. tenerlo claro. Cada vez se ha puesto mucha más regulación en función de ese tema, pero sí tiene que quedar claridad, que si por ejemplo yo Santiago Cano voy a un lugar X y aporto 100 pesos, quien aporta a Santiago Cano y no la empresa que la está recaudando. La empresa es simplemente una plataforma. Entonces eso es importante tenerlo claro. Ahora, yo sí quisiera abogar porque esos mecanismos son buenos, no son mecanismos negativos y no los podemos como satanizar tampoco, Ajá. porque al final hay muchas personas que quieren aportar y no saben cómo hacerlo. Y si incluimos esas acciones en el día a día, tú voluntariamente puedes decir, yo quiero aportar acá. Ahora, está en nuestra responsabilidad exigirle a esa empresa, lugar o espacio que nos haga a nosotros como la accountability o la rendición de lo que está haciendo. Y eso estaría de quién, de nosotros, de la empresa que lo haga porque lo tiene que hacer, pero de nosotros levantar la mano y tocar la puerta diciendo, ¿usted qué hizo con ese dinero? Hágame partícipe de conocer esos resultados. Y por último, ahí Alex, una cosita importante también, la academia menciona que esa parte de altruismo, eso está llamado a definirse en diferentes formas y las empresas lo están adoptando y es un término que se llama el continuo organizacional, en donde se ubica desde la acción filantrópica, que es la acción desinteresada que hace una empresa para beneficiar a una población o una comunidad, tiene un espectro que pasa por responsabilidad social, aporte, inversión en especie, inversión específica y va hasta un ejercicio de sostenibilidad. Entonces, en ese espectro hay muchas acciones y ahí es cuando también es bueno saber también que la empresa privada tiene muchos mecanismos para poder aportar de manera sostenible a un crecimiento en una ciudad o en un territorio o en una población en particular. Vale. Hay una duda que me surge de lo que tú estás explicando y es, hay unos ejemplos particulares de unas empresas que lo que hacen es que a final de año, en vez de hacer una fiesta enorme, dicen vamos a construir una casa. Y en ese caso le dicen a los empleados, destinen un día o 2 días de su trabajo y vayan y construyan la casa. Y la propaganda que se entiende allí es el empleado se sintió comprometido, generó valor en ese instante y ese compromiso se retribuye con la felicidad de una familia que recibió una casa. ¿Cómo se explica este modelo de estas construcciones y donaciones de casas y cómo funciona eso ya que tú tuviste experiencia en ese tema? Sí, digamos que lo que hacíamos puntualmente en la experiencia de Techo es la oportunidad de vincular al sector privado en acciones donde no únicamente estuviera, venga yo aporto y veo ustedes cómo hacen, sino venga yo aporto un valor y yo involucro a las personas que están en mi compañía o a las personas que yo quiero invitar para que vivan la experiencia. Yo siempre he creído que, o sea, que aportar de todas las maneras posibles son válidas, pero cuando tú lo vivencias, estás teniendo un montón de beneficios asociados. Hay uno que con el que trabajábamos mucho desde Techo y con el que hablábamos con las empresas y de hecho con todas las personas que se vinculaban en el voluntariado, y es que es necesario en Colombia y en América Latina y en el mundo reconocer escenarios diferentes, realidades diferentes. Hay muchas personas, por ejemplo, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Cartagena, en Barranquilla, que desconocen que a 15 minutos hay familias viviendo en piso de tierra y paredes de plástico. Entonces es muy diferente que tú le digas a un colaborador, venga, aporte 1.000 pesos, 2.000, 3.000, 5.000, un valor X, porque otros chicos van a construir, a que se le diga aporte y aportando no, venga y conozca como esta realidad. Y ese yo creo que es el intangible más grande. Más allá de la construcción en sí, es todo lo que pasa alrededor y es la posibilidad de que toques, palpes, escuches las historias y puedas estar cara a cara a otra realidad que de pronto no hubieras tenido la posibilidad de estar por otro escenario. Dos caminos ahí que se me ocurren en este instante. Si yo soy empresa y quiero empezar a integrar responsabilidad social, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde tengo que arrancar? Dos, yo soy una persona natural y quiero ser voluntario. ¿Por dónde tengo que empezar? Es increíble, pero de verdad, uno no sabe a dónde voy y que no me vea, no sé, engañado finalmente porque no conozco la organización o hay un montón de fundaciones y no sé a dónde va realmente mi donación o mi voluntariado. Comencemos por el segundo camino, el hacer voluntariado como personas naturales. En Colombia hay muchas oportunidades. Yo lo que creo es que como consejo y como yo lo viví por mi experiencia, antes de dar el paso, piense cuál es la causa que más le mueve. Y hay un montón de intenciones. Por ejemplo, hay gente que le movilizan más los animales. Y dentro de ese gran grupo hay otros grupitos, le movilizan más los perros, los gatos, el cuidado. Entonces eso es un camino. Puede haber otra causa como puede ser el adulto mayor, la niñez, la pobreza. Entonces cuando uno primero se ubica en esa temática,
es simplemente poner a disposición lo que se tiene, ¿cierto? Si tú cuentas con tiempo, busca voluntariados que tienen tiempo o que, digamos, están involucrados con eso. Si no tienes tiempo, pero quieres aportar en dinero, busca fundaciones o entidades que lo hagan. Eso es lo primero. Lo segundo, entonces, además de identificar la causa y tener claro en qué es lo que se quiere hacer y aportar, es haga el googleazo. Entra a internet, busque en su página y en la página encuentre la información. Y en serio es un ejercicio súper válido porque vas a destinar tiempo, horas o dinero, pero lo más importante vas a poner tu disposición, tu corazón, tus ganas y tu alma a una causa social. Vale la pena que se vaya bien. Y aquí hay que ser honestos con nuestro país. Nosotros, más o menos en la década de los 90, las ONG en Colombia no eran muy bien vistas porque venían en un contexto muy de el narcotráfico en Colombia, un tema muy complejo del lavado de dinero, pero es un proceso que se ha ido cambiando y las ONGs y el tercer sector hemos hecho un trabajo muy fuerte por seguir dando claridad sobre cómo funciona nuestro trabajo, ¿cierto? Y también nos hemos exigido también poder tener una claridad de nuestros procesos, rendiciones, etcétera. Entonces, por eso digo que el googleazo es tan importante. Entre a la página, busque sus estados financieros, busque su información, haga la llamada y con esa validación simplemente encuéntrelo. Pero de nuevo, primero busque la causa que le gusta y luego encuentre la fundación y póngase uno a uno a ver qué es lo que quiere hacer. Y ahí también partiendo de algo, y es que quien no tenga la posibilidad de estar con una fundación o entidad por un fin de semana o por un voluntariado, ojo, todos tenemos la posibilidad de aportar desde donde estamos y yo no quiero que se le pierda valor a eso. Venga, en esta cuarentena pasó algo muy interesante, los carteles en los edificios, en los ascensores diciendo, vivo en el 203, estoy a disposición para lo que necesiten. Eso es una acción de voluntariado hermosísima. Con tu mejor amigo que sabes que vive solo de pronto y tú tienes la posibilidad de llamarlo cada 2 días simplemente para acompañarlo, para dar como un chequeo emocional. Eso también es un voluntariado hermosísimo. El acompañar a, no sé, la persona que los escubitas, como se llaman en Medellín o acá en Bogotá, quien limpia la calle cuando uno los ve, acompáñenlo con un tinto. Eso también son acciones que no tienen que ser la gran acción de voluntariado, sino acciones del día a día que nos ayudan también a entender que podemos aportar. Eso es desde la línea personal. Y a nivel empresarial es un poquito, digamos, más estructurado. A nivel estructural, digamos que si una empresa quiere comenzar a estructurar su programa de responsabilidad social, pues lo primero que tiene que hacer es hacer un ejercicio que se llama la materialidad. Y es un ejercicio que está, digamos, dado ya con un protocolo a nivel en sostenibilidad, pero que lo que nos dicen palabras claras, pues, y castas es la materialidad de una empresa, es definir qué es lo que le interesa y qué es lo que le importa, ¿cierto? Qué es lo que lo mueve. Entonces la metodología lo que te arroja son unos números en un mapa y unos puntos de ubicación que te dice, pues mi materialidad, mi materia, mi compañía está volcado hacia un tema o hacia otro. Y después de tener claro esos temas materiales, se comienza a hacer un programa donde está estructurado un plan de acción para poder dar respuesta a las personas que están involucradas, por eso los grupos de interés, definir cómo estamos involucrados con los grupos de interés, a quién afecto con mis programas, de qué manera afecto positivo o negativamente, y simplemente se desencadena en un programa donde la premisa es que no es un área solita que se sienta a echar cabeza y números sobre esto, sino que tiene que ser un trabajo de toda la compañía, desde el presidente, junta directiva y accionistas, hasta la persona que está trabajando en el servicio puntual del computador, en los tintos, en la calle, o en lo que sea. Todos tienen que estar involucrados. Eso como una pincelada rápida, pues. Sí, sí, eso como para rapidito no salir a decir voy a implementarlo en la empresa. Tal cual. Esto implica más trabajo y sobre todo conciencia. Y que la voluntad de la empresa pues vaya dirigida a que no solamente es responsabilidad el pagarle a los empleados, sino también retribuir la comunidad. Y hablando de comunidad, pues en Colombia tenemos muchos ejemplos de cómo las grandes empresas que han llegado a ciertos lugares específicos se han enriquecido o se han visto beneficiados ellos. Por ejemplo, la explotación minera, la explotación petrolera, la zona bananera. Y estas grandes empresas realmente consumen, se llevan la materia prima, pero el lugar donde están no se ve beneficiado. Es un problema de la construcción de la política pública, es un problema de que no tengamos responsabilidad social o realmente es que regalamos lo que tenemos. Todas las anteriores, lastimosamente. Bueno, punto para mí. Sí, yo creo, Alex, que hay un tema de regulación muy compleja todavía en los gobiernos, en el gobierno colombiano, donde todavía hay una deuda muy grande por regular mucho más temas como la minería abierta, como los procesos que se están manejando en las zonas rurales, y sí es un dolor muy grande que tiene el país, es un dolor grandísimo. Yo creo que ahí hay una responsabilidad muy grande del gobierno, pero también hay una responsabilidad muy grande de las petroleras, de las mineras, de quienes están interviniendo. Y aquí hay que dar una claridad, hay sectores de sectores, hay sectores
sectores que afectan más, hay sectores que afectan de manera directa a ciertas comunidades o poblaciones vulnerables, y eso es un tema que hay que entenderlo con la urgencia que exige. En este caso, claro, si tú hablas que en donde se hace minería, por lo general se hace en donde hay poblaciones más vulnerables. Y ahí es un error, por ejemplo, decir que el aporte que hace la empresa es ir a dar unos cuantos mercados simplemente por estar interviniendo su territorio. Es un error garrafal porque se está pormenorizando la comunidad, lo que hay alrededor. Y es una forma como de hacer un lavado de manos, simplemente. Ujú. Y se pone mucho más complejo cuando, por ejemplo, se afectan temas como comunidades indígenas que están involucradas, comunidades campesinas, territorios, patrimonios. Y eso yo creo que es un dolor muy grande. Yo creo que el sector minero, eso también responde a una lógica del occidente del mundo, en donde también estamos muy gobernados por todo lo que ha generado la empresa del carbón, ¿cierto? Todo lo que hay alrededor de eso, todo lo que hay a nivel del petróleo. Y yo creo que es más un modelo económico que acá nos podemos quedar echándonos horas hablando sobre si es un modelo adecuado para nuestro mundo hoy, que está claro que no, ¿cierto? Es un modelo que tiene que estar cambiando energías alternativas, energías renovables, un entendimiento de las comunidades, pero yo creo que ese acuerdo nos debe servir para darnos cuenta que tenemos que trabajar porque cambie, porque la forma como lo estamos entendiendo de nuestro modelo económico no está funcionando, o por lo menos no es sostenible. Y bueno, el social tampoco, porque igual, así como en esos territorios, y la palabra clave es el territorio, predominan grandes empresas que ni siquiera tienen una conformación estatal, porque Ecopetrol no necesariamente es el que se va a ver beneficiado, sino es la empresa extranjera. Tenemos también que en esos mismos lugares la muerte de las personas que son líderes sociales va en aumento, es decir, va relacionado el territorio con la muerte del líder social, con la responsabilidad de las empresas que están allí presentes. Y sabemos que realmente aquí en Colombia no tenemos condenas para que la empresa, como pasa en Estados Unidos, donde se demuestra que la empresa estaba implicada y que no hubo una acción, y que el Estado, en este caso, casi siempre que resulta condenado, dice, sí, qué pena, pago, ya tarde, 30, 40 años después, pero esa responsabilidad, ¿a quién le atañe? Es decir, sabemos que no vamos a solucionar en este live el hecho que están matando a las personas que son líderes de esa comunidad, pero las empresas tampoco es que estén preocupadas por esa cantidad o esa cifra que aumenta todos los días. Sí, yo creo que a nivel de hecho semántico o como yo lo concibo en mi cabeza y como yo lo he visto en los procesos sociales también, es de pronto hasta un poco rápido decir quién tiene la responsabilidad, porque ahí es cuando caemos en el error de decir, eso es responsabilidad del Estado, el Estado tiene que protegerlos, y si no lo hace el Estado, ah, pues de malas, yo soy empresa, ah, pues de malas, yo soy población vecina, ah, pues de malas, y eso yo creo que es un error, porque también empezamos a atribuirle responsabilidades a otros, está claro y es obvio que hay sectores y que hay líneas que tienen más responsabilidad, pero yo creo que es necesario corresponsabilidad, y yo creo que esa es la palabra adecuada. ¿Cuál es la corresponsabilidad que tenemos todos alrededor? Si yo cojo, y yo creo que es una visión integrada de los territorios, y es cuando yo tengo una versión holística, yo cojo un territorio y dentro de ese territorio yo encuentro que acá hay una alcaldía, hay una gobernación, hay sector privado, hay organizaciones de la sociedad civil, hay organizaciones comunitarias, hay líderes sociales, hay juntas de acción local o comunal. Cuando yo pongo a todas esas personas a hablar en función de las problemáticas y nos escuchamos todo, ahí está la respuesta. Pero todos en la misma mesa y todos hablando el mismo idioma. Eso te lo digo yo y acá suena súper idílico, ¿cierto? La verdad es que no pasa en la mayoría de los territorios, pero es el deber ser, es el deber ser que debería pasar. Hay esfuerzos y yo valoro mucho los esfuerzos que vienen desde la sociedad civil, porque la sociedad civil por lo general, cuando hablo de sociedad civil hablo de fundaciones o de las mismas personas en su estructura comunitaria que jalonan esos procesos. Entonces, la empresa debería sumar esos procesos, el gobierno debería dar una validez muy fuerte a las entidades sociales que están o a las estructuras que se generan comunitarias en estos territorios para poder dar respuesta, porque si no, vamos a seguir teniendo más muertes lastimosamente de líderes sociales, vamos a generando muchos más escenarios donde se vulneran más derechos humanos y escenarios en donde simplemente pasa que se siguen tirando la pelota. Entonces, es culpa de este, es culpa del otro, es culpa del de allá, y a la final nadie tiene la culpa y nadie responde por cosas que nos competen a todos. Entonces, de nuevo, ahí para mí la palabra es corresponsabilidad. La verdad es que cuando uno te escucha, uno dice, hay un deber ser, pero hay una realidad y hay una composición social donde diferentes actores tienen intereses y unos beneficios que generalmente son pequeños, no son a escala global, sino generalmente son locales. Y cuando hablamos de ruralidad, la precariedad rural, por ejemplo, el suministro de agua que no llega a todos los lugares en Colombia.
Dos, por ejemplo, es tan sencillo hacer el filtro, pero no se hacen filtros, no se hacen lo suficientes para que la gente pueda tener agua potable en los lugares. En educación, en ese sector me muevo yo y realmente la falta de acceso a una educación de calidad y seguimos en escuela activa, pues hace que el gobierno no solamente no tenga la presencia, sino que la empresa privada que llega allí como que no conoce lo que pasa en la comunidad. ¿Por qué consideras que, es decir, cuando uno lee responsabilidad social, no dice, primero llegue, establezcase, escuche a los demás y charle y luego planee qué es lo que va a hacer? Eso no está allí escrito. Sin embargo, tú me estás diciendo, debería ser. ¿Por qué ese deber ser ni siquiera está contemplado desde la construcción de la responsabilidad social? Bueno, esa es la gran pregunta y ojalá que se la hagamos las personas que directamente están involucradas en los procesos. De hecho, ahí conectado con tu pregunta, hay otra persona que está acá conectada, que es Julio Andrés Rosso, y Julio es una de las personas que más está trabajando ahorita por el Caquetá. Es una persona que como ciudadano simplemente se comprometió con este tema y él también pregunta cómo conectar lo rural con las principales ciudades. Y en esa lógica, y trayendo un poquito esto a colación, yo creo que no pasa porque no hay visiones compartidas. Y de nuevo, esto puede sonar súper elevado, visiones compartidas, pero a la final a lo que vamos es que lo mismo, si volvemos al ejercicio de tener un círculo donde hay un montón de actores involucrados, la empresa muy seguramente está pensando en cómo generar más lucro para su negocio. El gobierno de turno está mirando cómo cumplir sus 4 años o si acaso cumplir con su cuota de lo que tiene que hacer. Muchas veces los actores involucrados están pensando en sus metas. Cuando hay tanta desarticulación, vos puedes entrar a la misma gente en la mesa y cada uno va a hablar solo como con una pared, su visión personal o su visión hacia adentro. Yo creo que lo que pasa es que el deber ser no se cumple porque no hay articulación en las visiones compartidas. Y eso yo abro un poco el espectro. En Colombia, por ejemplo, lastimosamente uno de los grandes dolores que tenemos históricos es nuestra desatención al sector rural en Colombia. Hay una desatención gigante estatal, hay una desatención muy grande en programas, en respuestas, y yo a nivel personal considero que lo que nos duele y lo que nos pasa es que hay gobiernos de turno y lo vamos desde la escala nacional y lo vamos bajando a gobiernos locales en donde tienen planes por 3 o 4 años y cuando llega otro gobierno pasa que comienza otro país, comienza otra ciudad, comienza otro departamento y eso yo creo que lo que no permite es que se genere continuidad. Entonces cuando pasa eso vemos que desde las esferas más altas hasta las esferas más pequeñas no hay visiones compartidas. El gran reto es tener visiones compartidas para poder hablar el mismo idioma. Y yo acá quiero ser sincero, en nuestro país tenemos muchos dolores que hoy estamos hablando y para mí esa palabra creo que me hace tenerlo acá. Hay un problema bastante grande en atender todo lo que tenemos. Tenemos un país gigante, o sea, es un país lleno de países, con realidades diferentes, son varias Colombias acá adentro. Pero si tenemos una visión compartida, con un entendimiento de base, donde quien tenga al final la razón, sea quien está viviendo en su territorio, cuando los escuchemos activamente ocurre. Hay esfuerzos que están pasando y yo, por ejemplo, considero que hay territorios que lo están logrando poco, hay victorias tempranas que están ocurriendo, que pueden mostrar que hay articulaciones posibles, pero todavía nos falta mucho para eso. Esa visibilización realmente es invisible, porque para llegar a conocer al punto, al nodo, al nicho donde se está gestando, necesitaríamos que hubiera una plataforma más grande. Y te lo cuento porque en Critón generalmente lanzamos un tema cada 8 días y tiene un montón de acogida y se conectan 100 personas. Cuando lanzamos dijimos, uy, de para arriba. Y tuvimos que hacerle mucha campaña y de hecho lo preguntamos en redes. ¿A usted le interesa o no le interesa? Y ganó el no le interesa. Entonces, si la visibilización de estos fenómenos no se da y la plataforma no existe, ¿cómo lo vamos a lograr? Yo sé que usted no tiene ahí la brújula mágica pues para responderme esto, pero es el invitado. Entonces, Santiago, ¿qué hacemos? Sí. Mira, yo digamos que quisiera ver esa respuesta que mencionas que es muy diciente con un fenómeno del país y con un fenómeno también de las personas. Yo lo veo con mis grupos de amigos más cercanos, con los que hablo día a día, con mi familia y yo creo que también nos está pasando que tenemos un desinterés y una desconfianza por las instituciones del Estado, por ejemplo, una desconfianza por el sector privado, una desconfianza hasta por el otro, una deshumanización. Y yo sé que esto puede sonar hasta hippie, volado, pero si uno lo trae a la realidad, es que no estamos tan conectados y no somos tan optimistas o tan creyentes de que estamos todos apostándole a esto. Porque lo vemos en las noticias, lo vemos en el día a día, lo vemos en la calle, y sí, hay un montón de problemáticas. Y yo ahí sí te voy a dar la respuesta más optimista desde el escenario vaso medio lleno, y es que
la tarea nos toca a cada uno de nosotros. Pero nos toca a cada uno porque cuando cada uno empieza a importarle las cosas, es que eso es como una relación. Cuando a vos te importa realmente tu pareja, vos haces cosas para que cosas pasen. Vos entonces sos más centrador, pensás más en cómo poder estar más contento, cómo hacer que la otra persona esté feliz. Pasa lo mismo con los fenómenos sociales. Cuando no hay ese interés porque de verdad eso ocurra, o cuando se baja las ganas de poder querer apostarle a algo, simplemente pasa que no busco más información, no indago más, no cuestiono, no critico, no aporto, y cuando pasa eso simplemente uno va como una veletica a donde lo vayan llevando. Entonces yo creo que la verdad la tarea es que generemos confianza entre las instituciones, los gobiernos, porque al final, ¿quién está en los gobiernos? Las personas. ¿Quién lidera una empresa? Una persona. ¿Quién está en la junta directiva de una empresa? Una persona. ¿Quién es el trabajador? Una empresa. Entonces, desconfiguremos un poco las instituciones para poder avanzar en esto y reconozcámonos como personas y cuestionémonos, levantemos la mano, seamos proactivos, encontremos el interés que hay en todo. Y los escenarios, por ejemplo, este que ustedes tienen son escenarios que nos permiten eso. Venga, hablemos entre nosotros a ver qué está pasando. Y si aquí podemos incidir en alguien, una persona que escuchó de pronto acá le hizo clic, pues con seguridad va a ir a su empresa, a su emprendimiento, a su negocio y va a decir, ve, parce, mira que yo escuché este fin de semana que la gente sabe responsabilidad social y que hay un continuo organizacional y que yo puedo hacer filantropía, pero también puedo hacer acciones en sostenibilidad. Esas pequeñas acciones son las que son las que van permitiendo hacer estos cambios. Entonces, démonos cuenta que sí podemos accionar como pequeños cambios que movilizan y eso moviliza grandes cosas. Ahí nos hacían una pregunta, una persona, y era qué relación había entre responsabilidad social y capitalismo consciente. ¿Usted cree que hay capitalismo consciente? Bueno, yo tengo que decir que yo no soy un experto en líneas económicas y digamos que el capitalismo responde a una línea bastante de macroeconomía, etcétera, y movimientos económicos, pero a mí me genera mucho ruido el capitalismo consciente como término, porque lo he escuchado en mucha literatura y lo he visto también. Yo considero que la responsabilidad social tiene que darse en efecto de poder responder a lo que está ocurriendo en el país y en lo que la empresa tiene como deber social. Que no es únicamente, como tú lo decías, pagar un salario, sino ir mucho más allá. Es realmente no darlo como compromiso, sino entender que está dentro de un todo y si ese todo funciona, la empresa funciona. El capitalismo consciente trae por sí un arraigo muy fuerte que es el significado del capitalismo. El capitalismo como palabra, como término, como tal, es desde la regulación de la mano invisible, desde lo que está ocurriendo con la fuerza de los mercados, y eso deshumaniza los procesos, deshumaniza como tal. Entonces, cuando tú hablas de un capitalismo consciente, le estás metiendo el factor humano. Entonces, a Santiago Cani, pido disculpas a quien sea más conocedor del tema y lo podemos hablar un poquitico más en detalle. Salgámonos de esas condiciones semánticas, salgamos de eso, salgamos de que sea capitalista o no. Hay un sistema que está rigiendo el occidente de este mundo de una u otra forma, simplemente miremos cómo nuestros procesos son más conscientes, miramos cómo nuestros procesos generan conservación, miremos cómo nuestros procesos empresariales, sociales, económicos le están apuntando a una regeneración, conservación, aporte a la ciudadanía, aporte al crecimiento económico, al crecimiento en todos los sectores. Ahí simplemente le podemos dar continuidad, pero no caigamos en el error de jugar con la semántica para simplemente atribuirle valores humanos, económicos, sociales. Yo considero que es innecesario, la verdad. Bueno, la palabra clave para mí ahí es propósito. Si la empresa tiene propósito, lo logra. Si no hay, pues tenemos lo contrario, neoliberalismo puro. Pero ahora, para cerrar, una pregunta, y era, el caso de la BP fue muy famoso cuando hubo el derrame de crudo en el Golfo de México, y realmente si nosotros hacemos encuestas de eso, es muy poquita la gente que sabe qué pasó, cómo sucedió, por qué se dio, más allá de la película que salió y que explicaba un poco más como la torpeza y el valor humano, y no tanto lo que sucedió a nivel ambiental. ¿Por qué silencian los medios de comunicación cuando las empresas y las grandes empresas cometen estos actos y no hay una responsabilidad social en los medios de comunicación? No hay una transmisión efectiva del conocimiento y de la información de la que deberíamos estar documentados. Porque parte del hecho de que no sepamos qué hacer es que no estamos informados. ¿Por qué sucede esto? Yo lo atribuyo a las dos partes importantes, a la empresa y al medio de comunicación. La empresa, ese acto que ocurrió, indiferente a la forma como se justifica, de nuevo demuestra que no hay una responsabilidad social clara, procesos responsables, procesos conscientes,
una articulación con el impacto que pueden generar. Las empresas tienen la posibilidad de medir sus riesgos, de mitigar sus riesgos y de una otra forma, más que todo en negocios que tienen un poco más de riesgos, digamos, en sus sectores. Entonces, eso es lo que simplemente quiero hacer notar, que las empresas tienen mucho campo que seguir trabajando y fortaleciendo. Ahora, los medios de comunicación es un gran tema. Yo no me atrevería a decir, porque tampoco estamos en una dictadura y tampoco es que nuestros medios están callados, pero a ver, pues miremos los últimos acontecimientos que han pasado con algunos medios de comunicación en el país. Sí hay unos intereses de por medio. Y más allá de hablar de teorías conspiracionales, es que nosotros como personas somos, o sea, como los ciudadanos, y yo por eso le atribuyo tanta responsabilidad a los ciudadanos, es que tenemos que generar estos movimientos. Cuando se empezó a ver en Colombia que se estaban callando muchos medios de comunicación o la información no era verídica, empezaban a generarse mecanismos porque lo tenemos alrededor. Entonces en YouTube sacaron el noticiero de manera independiente porque sabían que un canal no los podía respaldar, un medio independiente. Esos son los esfuerzos que hay que hacer. Los medios de comunicación hoy por hoy hay que verlos con lupa nosotros, porque también hay medios de comunicación que responden a intereses del sector privado también, y que, como tú lo dices, pueden o no direccionar la información. O simplemente tú puedes comparar cuánto tiempo le desgastan a una noticia X y cuánto tiempo le gastan a otra, ¿cierto? Entonces, es la tarea nuestra, que somos los que consumimos. O sea, no seamos tan conformistas con lo que estamos viendo, elijamos a quién ver, elijamos a quién escuchar, y eso nos exige a nosotros indagar un poquitico más. Yo no ato únicamente a que pues tenga internet y por eso busque mejor, no, simplemente usted cuestione, tenga diferentes miradas, fíjese quién está contando la historia. De nuevo, hay un problema en el país frente a este tema, un problema complejo, pero si yo le ato más a que si eso está ocurriendo, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, de hacer veeduría ciudadana y de también elegir conscientemente qué estamos escuchando y qué estamos haciendo, porque la realidad es que información está toda la que usted quiera, la información que usted quiere escuchar y la que no quiere escuchar. Y uno muchas veces se va por la que uno quiere escuchar, porque uno elige el mismo noticiero, la misma emisora, el mismo canal, se queda si uno mira en su feed en Facebook, en los principales artículos de dónde salen, es lo que usted está consumiendo más. Entonces, pues evaluémonos un poquito de dónde estamos recibiendo información para ver qué es lo que estamos generando acá en la cabeza para poder opinar luego con la boca. Bueno, a mí me parece que hay que saber y elegir saber. A veces obviamos querer saber. Y en esa obviedad, pues, consumimos exactamente lo mismo porque nos sentimos conformes con lo que estamos conociendo hasta ese momento. Y no nos altera ni nos estresa. Si yo veo lo que estoy dejando de lado y empiezo a consumir otro tipo de contenido, pues me va a preocupar. Y esa preocupación no le gusta a las personas, pero hay que salir de ese estado de desconocimiento. O sea, la justificación no puede ser yo jamás me enteré, yo jamás lo leí. No, es que no buscó la información. No quería saber. Les quiero agradecer a todos los que se conectaron a lo largo del live, que estuvieron con nosotros. Estuvo súper buena la conversación. Santiago habla un montón, entonces tendríamos que hacer otro montón de live para poder conversar más a fondo los temas que nos quedaron. Vamos a colgar en YouTube. Agradecerte a ti, Santiago, por el tiempo, por haber respondido todas mis preguntas, por haber visto a través de el oráculo lo que podría suceder, y pues bienvenido a Critón cuando tú quieras participar. Muchas gracias por este espacio. Yo simplemente lo último que yo agregaría es, así como tú lo mencionabas, como necesitamos empresas con propósito, también necesitamos que nuestros propósitos como personas, desde lo que hacemos en el día a día, nos sirva para también estar conectando propósitos, acciones que movilicen y simplemente perspectivas que nos ayuden a construir país. Acá lo podemos hacer en conjunto. Hay muchos retos, pero vale la pena. Así que ustedes también felicitaciones por lo que hacen, porque vale mucho la pena seguir teniendo algo que yo llamo que son conversaciones incómodas. Incomodémonos. Situaciones complejas, que cuestionemos, pongámonos rojos un ratico, o hablemos con pena diciendo no sé, pero venga, cómo lo hacemos juntos. Entonces, tengamos más conversaciones, que la empresa tenga más conversaciones incómodas, que nosotros exijamos más conversaciones incómodas y nosotros que nos retemos a tener conversaciones incómodas. Está buenísimo el tip, me lo voy a robar. Entonces, quedamos así a todos. No, chévere. Gracias a todos. Chao, chao, buena noche. Chao.